¿Quién se atrevería a atacar en plena luz del día a uno de los hombres más blindados de México? ¿Qué clase de estructura criminal cree tener la fuerza suficiente para poner en la mira a quien se ha convertido en símbolo de la mano dura contra los cárteles? Y sobre todo, ¿qué significa que el intento no se haya dado en lo oscuro de la madrugada, sino frente a todos, a la vista de ciudadanos, cámaras y tráfico detenido? La escena parece sacada de un guión demasiado arriesgado, pero ocurrió en Jalisco. El ataque dirigido contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad que en los últimos años ha ganado fama por ser el rostro de la persecución directa contra las organizaciones criminales, no es un episodio cualquiera, es un recordatorio de que las balas pueden sonar incluso donde se supone que el poder institucional tiene el control absoluto. El convoy avanzaba con su habitual blindaje. Esas camionetas negras con vidrios reforzados que parecen más un pequeño búnker rodante que un simple vehículo. Los motores rugían con fuerza, y cualquiera que lo viera podría pensar que nada ni nadie se atrevería a cortarles el paso. Pero la red criminal que decidió actuar no se intimidó con los espejos polarizados ni con las sirenas silenciosas. Eligieron un punto estratégico, planearon con detalle y esperaron el momento justo para abrir fuego. La primera ráfaga sorprendió a todos, aunque era un ataque esperado. Porque seamos francos, Harfuch no es un objetivo cualquiera. Es el funcionario que incomoda, que mueve piezas y que sabe demasiado. El estruendo de los disparos rompió la cotidianidad de quienes circulaban en ese tramo. Conductores que apenas unos segundos antes pensaban en llegar a tiempo al trabajo, de pronto quedaron atrapados en un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Los proyectiles impactaron contra la camioneta blindada, generando chispas y el eco metálico que solo un calibre pesado puede producir. El blindaje resistió como estaba previsto, pero el mensaje no estaba en perforar de inmediato el acero, sino en demostrar que la red criminal puede acercarse, disparar y retirarse con un descaro que hiela la sangre. Y aquí entra la pregunta que no todos quieren responder. ¿De qué sirve tener a uno de los hombres mejor protegidos del país si los atacantes saben que, aunque no logren matarlo, el golpe mediático ya está hecho? No es solo la vida del funcionario lo que se pone en juego, sino la imagen misma de la autoridad. La reacción fue inmediata. Escoltas descendiendo con armas largas. Formación táctica y disparos de respuesta. El caos se extendió a cada rincón del área, con personas corriendo, otros agachándose detrás de los coches estacionados, y unos cuantos grabando con sus teléfonos como si el valor de documentar valiera más que el instinto de huir. El convoy intentó maniobrar, buscando salir de la emboscada, pero los agresores habían elegido bien. Las avenidas de Jalisco a esa hora son un embudo perfecto. No hay mucho margen de escape cuando los autos particulares llenan cada carril y la ciudad entera parece detenida por la sorpresa. El ataque fue repelido, sí, pero no sin dejar la marca de lo que significa desafiar a la autoridad. En medio del fuego cruzado quedaron vehículos civiles dañados, vidrios rotos y un recuerdo imborrable en quienes presenciaron cómo la línea entre seguridad y vulnerabilidad es tan delgada como el vidrio que separa un asiento de una bala. Y lo más inquietante no es solo que Harfuch sobreviviera, sino que alguien se atreviera a recordarle, frente a todos, que su nombre sigue en la lista de objetivos prioritarios de un crimen organizado que no olvida ni perdona. Porque la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Qué red tiene la capacidad de planear y ejecutar un ataque de esta magnitud sin temor a las consecuencias inmediatas? No se trata de improvisados. No es una célula suelta buscando protagonismo. Lo ocurrido lleva la firma de un poder que entiende perfectamente cómo mover sus fichas y cuándo hacerlo. Los analistas señalan que el ataque refleja un patrón.
Golpear donde duele más, no necesariamente eliminando al objetivo, sino exponiendo que la seguridad nunca es absoluta. Y si eso se hace en Jalisco, territorio que ha sido epicentro de enfrentamientos, disputas territoriales y ostentación de lujos criminales, el mensaje trasciende más allá de una simple emboscada. Porque no olvidemos que aquí no se juega solo con rifles y convoyes blindados, también con mansiones que se esconden en las colinas, autos deportivos que circulan como trofeos de guerra y propiedades que sirven como refugios de quienes financian estos ataques. Todo ese mundo paralelo al de la vida cotidiana se conecta cuando un funcionario de alto nivel es emboscado en pleno día. La tensión crece. Y aunque el ataque fue controlado, lo que queda claro es que este no es un capítulo cerrado. Más bien parece el inicio de una partida que apenas comienza, donde cada movimiento deja una huella. La pregunta es, ¿qué tan preparada está la estructura del Estado para enfrentar la siguiente jugada que ya se cocina en la sombra? La emboscada no solo buscaba impactar el blindaje de las camionetas oficiales, también buscaba perforar la sensación de control que el gobierno presume en sus discursos. Porque, seamos honestos, no importa cuántas conferencias de prensa aseguren que todo está bajo control, cuando un convoy de criminales puede plantarse frente al hombre más custodiado y abrir fuego, lo que se tambalea no son los vidrios, sino la narrativa del poder. Mientras los casquillos seguían rodando por el asfalto y el humo de la pólvora se mezclaba con el calor de la tarde, las preguntas comenzaron a llover entre los testigos. ¿Cómo fue posible que se armara un ataque de esa magnitud en un punto tan visible de la ciudad? ¿Cuántos hombres participaron realmente y qué rutas tenían previstas para escapar? Lo cierto es que no era un golpe improvisado. Las camionetas que interceptaron al convoy estaban cargadas con equipo militar, armas largas y la confianza de quienes saben que tienen protección en algún rincón de las instituciones. El choque fue breve, pero suficiente para exponer la vulnerabilidad del sistema. Los atacantes, tras cumplir su cometido simbólico, huyeron con precisión quirúrgica. Ni persecuciones prolongadas ni tiroteos que se extendieran por cuadras enteras. Golpearon, exhibieron y desaparecieron. Y eso, más que la cantidad de disparos, fue lo que congeló a las autoridades. En los minutos posteriores, la zona se convirtió en un hervidero de sirenas, retenes y patrullas, recorriendo cada esquina como si la ciudad entera hubiera sido tomada. Pero ese despliegue de fuerza tardío se sintió más como una respuesta teatral que como una acción efectiva. Porque los responsables ya no estaban ahí. Harfuch salió con vida, ileso en lo físico, aunque seguramente con el recuerdo de cómo el poder criminal se atreve a tocar la puerta del poder político sin pedir permiso. Y aquí surge otra duda inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar el crimen organizado en su intención de enviar mensajes? Porque este ataque no fue para matarlo en silencio, fue para dejar claro que la guerra es abierta y que el terreno, incluso en pleno día, está marcado por ellos. Mientras los reportes oficiales intentaban minimizar lo ocurrido, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. Videos tomados desde los celulares de ciudadanos atrapados en medio del caos mostraban la crudeza del momento. Disparos ensordecedores, gritos, autos frenando de golpe y en medio de todo, la figura del convoy intentando maniobrar sin éxito. No hay discurso político que pueda suavizar esas imágenes y mientras tanto, los rumores empezaron a crecer. Se habló de células delictivas que habían estado vigilando los movimientos del funcionario por semanas, de infiltrados que pudieron haber compartido información sobre las rutas, incluso de traiciones dentro de la misma corporación. Nadie lo confirma, pero todos lo sospechan. Porque si algo queda claro en estos episodios es que los enemigos no siempre están afuera, a veces están demasiado cerca de la mesa de mando.
Lo interesante, o más bien lo preocupante, es que Jalisco no es un territorio cualquiera, es la joya de la corona para grupos criminales, una tierra donde se mezclan el poder económico, las rutas estratégicas y, por supuesto, los lujos que se compran con dinero sucio. Basta recorrer ciertas colonias para notar cómo conviven en la misma calle la casona con alberca y mármol importado, con el comercio de barrio que sobrevive al día. Ese contraste es la postal más clara de cómo el dinero del crimen se cuela en todos los niveles, y es justamente ahí donde el ataque cobra mayor sentido. No es un hecho aislado, es un recordatorio de quién manda realmente en las calles. Porque sí, el Estado presume su capacidad de reacción, pero la realidad es que quienes organizaron el atentado mostraron tener información, logística y un respaldo económico que no se consigue vendiendo productos legales. El blindaje de Harfuch resistió, pero ¿qué tan blindada está la estructura que lo rodea? Esa es la pregunta que resuena entre analistas y ciudadanos por igual. Porque no basta con salvar a un funcionario de las balas si el mensaje detrás del ataque se traduce en miedo colectivo. Lo que queda después del humo y los vidrios rotos es un aire espeso de incertidumbre. ¿Qué sigue? ¿Habrá represalias inmediatas contra los grupos que orquestaron el golpe o el Estado optará por bajar el tono y dejar que la memoria colectiva diluya el episodio? Ninguna de las opciones es simple, y ambas tienen un costo político y social. Y es que en este país la violencia nunca se mueve sola. Cada ataque responde a una disputa mayor, a un reacomodo de poder, a una guerra de intereses que muchas veces está ligada a propiedades incautadas, cargamentos perdidos o traiciones internas. Lo que ocurrió en Jalisco bien podría estar conectado a un ajuste de cuentas mucho más grande de lo que se quiere aceptar en público. Porque si algo sabe el crimen organizado es que no basta con tener armas. Hay que saber usarlas en el momento preciso para enviar un mensaje que se escuche en todos los rincones del país. Y ese mensaje, que hoy circula entre la gente y los pasillos del poder, es que nadie está completamente a salvo, ni siquiera quien representa el rostro más visible de la lucha contra ellos. La ciudad intenta volver a la normalidad. Los comercios abren, los autos circulan, y los discursos oficiales intentan tapar la herida con palabras. Pero detrás de esa calma aparente queda una tensión que no se puede ocultar, la certeza de que el próximo ataque podría ser aún más atrevido. Hay quienes dicen que el verdadero poder no se mide en discursos ni en ruedas de prensa, sino en la capacidad de desafiar al Estado y seguir vivo para contarlo. Y lo que pasó con el intento de ejecución a Harfuch encaja perfectamente en esa idea. Porque no se trató de un ataque al azar, fue un golpe directo al símbolo que incomoda a los grupos criminales más poderosos de la región, mientras los peritos recogían casquillos y los periodistas transmitían en vivo desde cada esquina de Jalisco. Los responsables ya estaban lejos, quizás escondidos en alguna de esas propiedades inaccesibles donde los lujos parecen más un desafío que un placer. Hablamos de ranchos con establos llenos de caballos pura sangre, de casas donde el mármol brilla más que la seguridad en las calles, de autos deportivos estacionados frente a residencias con puertas blindadas. Todo financiado por un dinero que, tarde o temprano, busca marcar territorio a través de la violencia. El ataque contra Harfuch expone esa doble cara del crimen, la brutalidad que se muestra en público y la ostentación que se guarda en privado. Los mismos que disparan rifles en plena avenida son los que compran relojes de colección y mandan a construir albercas climatizadas en medio de comunidades donde los servicios básicos siguen siendo un lujo. Esa contradicción es el recordatorio de que aquí no se pelea solo por el control de rutas, sino también por el derecho a presumir poder sin pudor.
El Estado reaccionó con la promesa de que no habrá impunidad. Un discurso repetido tantas veces que ya no provoca confianza sino cansancio. Porque si algo ha demostrado la historia reciente es que cada golpe del gobierno parece abrir espacio para un contraataque igual o más audaz. El crimen no responde con miedo, responde con balas y con dinero, y mientras tanto, la ciudadanía queda atrapada entre dos fuegos, el de la violencia criminal y el de la narrativa oficial que promete. Pero no siempre cumple. El convoy atacado representa, en cierto modo, la versión moderna del castillo fortificado. Vidrios polarizados, acero reforzado, escoltas armados y sirenas que abren paso. Pero el ataque demostró que ni el castillo más sólido es intocable. Y esa es la ironía más incómoda. Harfuch sobrevive porque está protegido. Pero ¿qué pasa con los cientos de ciudadanos que quedaron expuestos ese mismo día, sin blindaje, sin escoltas, sin un convoy que los resguarde? Ellos también recibieron el mensaje, aunque no estuvieran en la lista de objetivos. Los disparos se apagaron, pero las secuelas no. En los noticieros se habla de un ataque fallido, de un operativo frustrado. Sin embargo, la narrativa que circula en las calles es otra. Si pudieron atacar a él, pueden atacar a cualquiera. Ese es el verdadero triunfo de la red criminal, instalar el miedo como política de facto. Los grupos que operan en Jalisco no son improvisados, no dependen únicamente de la violencia física. También trabajan con inteligencia, con infiltraciones, con conexiones que les permiten anticipar movimientos de las autoridades. Y aquí aparece otra pregunta que flota en el aire. ¿Quién filtró la ruta del convoy? Porque un ataque tan preciso no ocurre sin información interna. Si esa traición existe, entonces el enemigo no solo está afuera, también se sienta dentro de los círculos de confianza. El caso Harfuch no es aislado. Recordemos que en México las emboscadas a figuras clave siempre han tenido un trasfondo mayor. A veces son advertencias, a veces son intentos de descabezar operaciones, y otras, simples recordatorios de que la línea entre el poder político y el criminal es más borrosa de lo que se admite públicamente. El ataque también nos obliga a mirar hacia otro punto. El papel de las propiedades incautadas, los bienes decomisados y las fortunas que siguen circulando bajo la mesa. Cada mansión asegurada, cada auto de lujo confiscado. Es también un golpe económico que provoca reacciones inmediatas, y no sería descabellado pensar que detrás de esta emboscada existiera la motivación de recuperar, vengar o proteger intereses vinculados a esas pérdidas. Porque al final, la violencia no ocurre en el vacío. Siempre hay un cálculo detrás, una motivación que se conecta con dinero, poder y territorio. Y el hecho de que Harfuch haya sobrevivido no cambia la ecuación. Lo que importa es que el ataque sucedió, que se atrevieron, que dejaron claro que la seguridad es relativa incluso para quienes deberían ser intocables. La vida sigue, dicen algunos. Pero la vida después de un intento de ejecución como este no puede ser igual. No lo es para el funcionario, que ahora sabe que su nombre seguirá marcado en la lista. No lo es para los ciudadanos, que entendieron que ni el sol del mediodía garantiza seguridad. Y tampoco lo es para el Estado, que debe decidir si redobla su ofensiva o si finge que el episodio fue solo un error controlado. Lo inquietante es que, en cualquiera de los dos escenarios, la tensión no desaparece. Porque mientras las calles intentan recuperar su normalidad, en algún lugar de Jalisco, quizás en una hacienda con caballos de sangre fina o en una bodega repleta de camionetas de lujo, se están tomando las decisiones que marcarán el próximo capítulo, después del ataque. Los comunicados oficiales insistieron en que el Estado mantiene el control, que los responsables serán localizados y que nadie está por encima de la ley.
Palabras fuertes, sin duda, pero que en el terreno se escuchan huecas cuando la población fue testigo de cómo un convoy criminal logró desafiar a plena luz del día al hombre más blindado del país. Y aquí está lo delicado. El control no se mide en declaraciones, se mide en hechos, y los hechos muestran que los grupos criminales no solo tienen capacidad de fuego, también tienen la osadía de retar al poder sin preocuparse demasiado por las consecuencias inmediatas. Lo que queda tras un episodio como este es un escenario cargado de tensiones invisibles. Porque una cosa es lo que se dice frente a cámaras y otra lo que se admite en reuniones privadas. En esas conversaciones cerradas seguramente se repite una preocupación que nunca se confiesa abiertamente. ¿Hasta qué punto se ha infiltrado la red criminal en las estructuras oficiales? El ataque, con toda su precisión, deja abierta la sospecha de que alguien compartió información clave. Y si eso es cierto, la pregunta no es quién disparó, sino quién entregó la ruta. Mientras tanto, la vida cotidiana intenta recomponerse. Los autos circulan otra vez, las calles vuelven a llenarse de vendedores, y en apariencia todo sigue igual. Pero la memoria de los disparos se queda grabada. En especial porque las imágenes circularon por redes sociales en cuestión de minutos, mostrando al mundo que en Jalisco el crimen organizado puede irrumpir en la rutina diaria con la misma facilidad con la que abre una botella de champaña en una de sus fiestas privadas. Y es aquí donde volvemos al tema de los lujos, porque no podemos entender la violencia sin mirar el poder económico que la sostiene. Cada mansión asegurada en los operativos, cada auto deportivo confiscado, cada rancho con caballos pura sangre que aparece en los reportes es la cara menos visible pero más peligrosa del negocio. El dinero no solo compra propiedades, compra voluntades, compra silencios y, a veces, compra la información necesaria para planear una emboscada. El ataque a Harfuch no solo puso a prueba la resistencia del blindaje de su camioneta, también puso a prueba la solidez de las instituciones. Porque si el crimen se atreve a desafiar en pleno día, significa que siente la suficiente confianza para hacerlo. Y esa confianza no se gana solo con rifles, se gana con la certeza de que hay huecos en el sistema que permiten actuar con libertad. Los analistas insisten en que lo ocurrido es un punto de quiebre, no porque sea la primera vez que un alto funcionario es atacado. Ya sabemos que en este país las emboscadas son un capítulo recurrente, sino porque el contexto lo hace diferente. Hoy la violencia se mezcla con la política, con los intereses económicos y con la guerra mediática. Y cada disparo que impactó el convoy fue también un golpe directo a la narrativa de autoridad que se intenta mantener. El futuro inmediato es incierto. El gobierno tendrá que reaccionar, mostrar fuerza, exhibir detenidos, asegurar propiedades. Pero la verdadera batalla no se libra en conferencias ni en videos difundidos. Se libra en las calles, en los pasillos donde se toman decisiones, y en las sombras donde el crimen organizado sigue moviendo sus piezas con paciencia. Lo más inquietante de todo es que la pregunta clave permanece sin respuesta. ¿Qué sigue? Porque lo que ocurrió en Jalisco no parece un final, sino un inicio de una etapa donde la confrontación será aún más directa, más visible y más peligrosa. Si se atrevieron a atacar a Harfuch en pleno día, ¿qué impide que la próxima jugada sea todavía más descarada?